Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, según lo estáis viendo en directo o en diferido. Hoy un día más voy a hacer esas entrevistas de las que yo le llamo entrevistas que tocan vidas. Me encanta porque siempre tocan que sea una sola persona, ya merece la pena. Y en diferencia con otras entrevistas, hoy la otra persona, la invitada, no está al otro lado de la pantalla, sino que tengo la suerte de que la tengo aquí conmigo y ella es Alba Gómez. Yo soy la técnica de promoción, trabajo en el Centro de Transfusión de Huelva y venimos a hacer una entrevista maravillosa que toque corazones. Así es, y así de bonito es que una entrevista, un directo por Instagram pueda llegar no solo a Huelva, Andalucía, a Madrid, a Barcelona, España, sino por todo el mundo. Así que os pedimos que si la estáis viendo en diferido, etiquetéis a personas, la compartáis las historias para que se haga la máxima difusión posible, ¿verdad? Exacto. Pues vamos a ello. Como siempre digo, siempre hay un motivo del por qué esta entrevista. En la siguiente contaré el por qué, pero yo hace unos años pasó algo en mi vida y me volví como más solidaria. Y creo que no hace falta muchas veces que pase algo, ¿verdad?, relacionado con alguien muy cercano a nuestra para que entonces nos volvamos solidarios, sino que todo lo contrario. Si ya somos solidarios y donamos y colaboramos, pues quizás si pasa algo más adelante, entonces va a tener esos beneficios, ¿verdad? Pues vamos a por la primera pregunta. Alba, ¿cuáles son esos requisitos básicos para que una persona pueda donar? Muchas veces no donamos porque se nos pasa el tiempo, porque no nos acordamos o porque pensamos que nosotros mismos no podemos donar. Exacto. ¿Lo aclaramos? Sí, de hecho hay una parte que vamos a hacer que va a ser los falsos mitos para desmentir todas estos prejuicios que existen acerca de la donación. Y bueno, pues los requisitos son súper básicos. El más básico, tener entre 18 y 65 años para poder donar. El peso tiene que estar igual o superior a 50 kilos, no tener el pulso, la presión arterial tiene que estar sin alteraciones, no presentar anemia en el momento de la donación. Y bueno, el médico pues determinará unas preguntas para obviamente ver si la donación se puede hacer en ese momento. Y otro de los básicos es no mantener prácticas de riesgo que conlleven al contagio de enfermedades infecciosas como puede ser el SIDA, la sífilis, la hepatitis. Y bueno, en el caso también de la donación de plasma, que también hablaremos sobre la donación de plasma, no solamente de la donación de sangre, se debe contar con una cifra normal de proteínas en sangre. Esos serían los requisitos más básicos, pero luego, como digo, también en la entrevista médica se determinarán otros requisitos. O sea, como estáis escuchando, la mayoría sí podéis donar, que muchas veces no vamos porque pensamos que no podemos. Sí se ve, sí podemos. La segunda pregunta, Alba, es cuando una persona llega a ese centro de transfusión, ese centro de donación o ese centro de salud, sí, donde va a donar, ¿cuáles serían los pasos desde que llega para donar? Pues bueno, si por ejemplo es nuevo donante, se le da un formulario para que pueda cumplimentar y con su documento de identificación pasaría a hacer la entrevista médica. Bueno, este paso solamente es para nuevos donantes, el rellenar el cuestionario, y luego ya pues pasaría a la entrevista médica. Como hemos dicho, cumpliendo los básicos para poder donar, el médico obviamente pues corroborará toda la información, verá que en el formulario que ha rellenado ha entendido todo, y en este caso pues pasaría a lo que es la sala de extracción. Ahí ya pues se llevaría a cabo pues la prueba también de la anemia para verificar que la hemoglobina está bien, está en buenos niveles, y luego ya pues pasaría a la donación de sangre, que son 10 minutitos, y después pues se sentaría unos 15 minutitos a tomar un refrigerio, un líquido, pues para reponer esa sangre, que realmente es el proceso que es. Estupendo. Ahora vamos a vamos a hacer una pregunta que es ¿por qué es tan importante donar sangre? Que probablemente pensaréis, bueno, es obvio, ¿no? Hace falta. Y no solo sangre, sino plasma. Muchas veces hemos donado o donamos y eso de plasma ni siquiera, yo no sabía lo que era. Sé que si lo explicas te lo agradezco porque seguro que hay gente que no lo sabe. ¿Qué es el plasma y por qué es tan importante donar tanto sangre como plasma? Pues mira, en este caso, tanto la sangre como el plasma son componentes vitales que no se pueden fabricar, es decir, las transfusiones tienen que ser directamente a través de una donación, de una persona que ha ido altruistamente a hacer esta donación,
Y la sangre, por ejemplo, va dirigida pues, a tratamientos oncológicos, también enfermedades hematológicas que tienen que ver, obviamente, con la sangre, para intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo. Puede ser una operación de rodilla, puede ser un parto, una cesárea, obviamente un accidente de tráfico que haya hemorragias, enfermedades crónicas que necesiten esas transfusiones. Entonces se utiliza para tantas cosas que sin ellos que no se podría tratar la población que presenta estas problemáticas, ¿no? Entonces, cuando una persona va a donar altruistamente, que hay mucha gente que no lo sabe en este caso, por cada donación de sangre total, que es la bolsita que nos extraen en ese momento, que es una bolsita completa, se puede salvar hasta 3 vidas. Esto se debe a que se fracciona. Entonces se fracciona en concentrado de Matías, en las plaquetas y en el plasma. Dependiendo de la problemática que tenga el paciente, pues se lo suministrará, dependiendo de lo que pida su médico, pues un componente u otro. En este caso, pues como decimos, nosotros donamos esta bolsita, no sabemos para quién va dirigida, pero puede salvar hasta 3 vidas, porque se puede fraccionar. Entonces es muy bonito porque obviamente son 10 minutos en los que puedes salvar 3 vidas. Es genial. 3, una no, 3. O sea, yo creo que si cada vez que vamos a donar, ¿no? Nos vamos con esa sensación a casa, es decir, que puedo salvar a 3 personas. Yo creo que es una de las emociones, de los sentimientos más bonitos, ¿no? Poder ayudar y colaborar de esa forma. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo duran esas donaciones de sangre y plasma? A veces vamos, como yo digo, ¿no? En piloto automático por la vida y es como que no tengo tiempo. La casa, los niños, el trabajo. No es tanto tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tarda? Realmente, bueno, pues la donación de sangre, como digo, entre el proceso de entrar a hacer la entrevista, el proceso de donación serían pues 10 minutitos aproximadamente. Y en este caso, pues después 10-15 minutos en el refrigerio, es decir, la donación como tal son 10 minutos. Y luego ya pues el tiempo que conlleve pues entrar a hacer la entrevista y el salir. 20 minutos, puede ser media hora de tu vida que puedes salvar, como digo yo, 3 vidas, ¿no? En caso del plasma nos vamos un poquito más porque son unos 45 minutos aproximadamente en la donación, pero bueno, lo que hace la máquina del plasma, por lo que no sepáis para lo que se utiliza, pues puede ser, por ejemplo, para tratar enfermedades autoinmunes, para pacientes que hayan sufrido quemaduras, para fabricación de medicamentos que necesiten ciertos pacientes porque no se pueden fabricar si no sería a través del plasma humano en este caso, para tratar el sarampión, es decir, hay tantísimas problemáticas, o un accidente, por ejemplo, de una hemorragia que tenga pérdida también de plasma, entonces ahí también sería una transfusión. Entonces son 45 minutos, se extrae solamente el plasma, que como hemos dicho antes es un componente de la sangre, y el resto de componentes retornan al cuerpo. Entonces son 45 minutos, la sangre pasa de ser rojita, como la donación de sangre, es amarilla, y realmente pues, se puede tratar, como hemos dicho, para diferentes problemáticas. Wow. Una pregunta, si una persona ya es donante de sangre, ya ha donado en algún momento, ¿cómo sería? O sea, yo soy donante también de plasma, ¿no? También hay veces que dono plasma, a veces sangre, dependiendo si me dicen, pues hemos traído la máquina al centro o no, o hace más falta una cosa que otra. Pero si una persona no ha donado nunca plasma y quiere saber cómo es, ¿cómo sería? Llega al centro y le pregunta, ¿no? a esa persona, al médico, si puede donar, si no, hay que registrarse. ¿Cómo una persona puede decir, oye, yo puedo donar plasma? ¿O cómo puedo, a partir de ahora, saber dónde voy a donar si en el centro de salud no llevan la máquina? Pues mira, eso, por ejemplo, si es en el centro de transfusión, en este caso, pues normalmente suelen ser los que donan plasma, suelen ser donantes de sangre de por sí. Entonces, hablan con el médico, miran obviamente que tengan buenas venas, porque es importante para el plasma contar con buenas venas. Y en este caso no hay ningún tipo de problema, al igual que la sangre, porque el plasma tiene un proceso de recuperación mucho más rápido, porque realmente los componentes solamente el plasma. Entonces, la gente que dona plasma le suele gustar ir cada 15 días a donar plasma, los que son más asiduos, y luego los que donan sangre y plasma pues van intercalando. Entonces, realmente, yo animo a todas esas personas que ya son donantes de sangre a donar plasma, porque realmente el plasma también es muy necesario en todos los hospitales, no solamente como decimos en Huelva, sino en Andalucía, en España. Entonces es muy importante también intercalar esas donaciones, que ahora ya pues también hablaremos sobre ello. Sí, esa era, te vas a adelantar un poquito,
A la pregunta era con qué frecuencia podemos donar. Yo una de las cosas, tanto sangre como plasma, yo una de las cosas, un llamamiento que hago, que yo no lo hacía, lo empecé a hacer hace muy poquito, es, yo había veces que miraba la tarjetita de donante y veía que la última vez que había donado era hace un año. Entonces lo que estoy haciendo ahora es, en el calendario que creo que la mayoría tenemos en la cocina, apunto, si he donado un 16 de enero, pues digo, ahora, tanto tiempo y aproximadamente aquí, y lo apunto también en mi agenda diaria. Entonces de esa forma, para mí es como que recuerdo, pues el tiempo pasa muy rápido, cada cuánto tiempo debería, ¿no? Claro. De donar. Comentarnos, y ahora comento yo otra cosita, ¿con qué frecuencia se puede donar sangre y plasma? Pues por ejemplo, en el caso de la sangre, los hombres pueden donar hasta 4 veces al año, dejando pasar 2 meses entre donación y donación. En el caso de las mujeres serían 3 veces. Entonces, con la misma temática, se puede intercalar cada 2 meses, máximo 3 al año. En este caso, si es una persona que es donante ya de sangre y quiere donar plasma, pues si dona sangre tiene que esperar un mes para poder donar plasma. En el caso de plasma, como he dicho antes, es totalmente diferente, se puede donar cada 15 días, es decir, 24 veces al año, que es maravilloso. Wow. Y para poder donar sangre, pues hay que esperar con 2 días. O sea, tú puedes donar plasma y a los 2 días puedes ir a donar sangre porque no hay ningún tipo de inconveniente. Qué bueno. Una cosita que quería comentar que a mí también me ayuda a ser constante en las donaciones, desde que yo me hice colaboradora de donante de sangre, ahora eso si no te importa, sí me gustaría también que lo comentaras, como personas que si pueden donar, pues oye, quiero ser colaborador, ¿en qué consiste? Ya sea que estéis en Huelva, Sevilla, Madrid, Barcelona, donde sea, cómo se pueden poner en contacto y qué deberían de hacer. Pero a mí es verdad que cada 3 meses, ¿no?, me llega ese email o esos carteles, ¿no?, ya me estoy adelantando a tu respuesta, para que yo los ponga, pues yo digo, uy, como que ya ha pasado el tiempo, ¿no? Ya puedo. Entonces a mí también me ayuda el ser colaboradora, precisamente para decir, ya me toca otra vez donar. Una cosa importante es que aunque no podáis donar sangre, que hay personas que me han dicho cuando yo comparto este tema, Sandra, yo no puedo donar por este motivo, pero pueden ser colaboradores, ¿verdad? Lo pueden mover. Exacto, porque es que además necesitamos colaboradores a nivel general en lo que es la provincia de Huelva, que nos ayuden desde el mismo pueblo, porque al final no es lo mismo trabajar desde fuera que la gente que se conoce, que sus familiares, sus amigos, sus conocidos, y que desde allí pueden animar. Entonces nosotros contamos ya con colaboradores, estamos ahora ampliando la red de colaboradores porque cada vez más importante, sobre todo captar y fidelizar a las nuevas generaciones, para obviamente hacer esa renovación generacional. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es, nos ponemos en contacto, vamos a los pueblos, hablamos pues con los determinados colectivos que quieran participar con nosotros, que quieran colaborar, y en este caso pues les hacemos llegar toda la información, yo iría pues a hablar con ellos en este caso presencialmente, se podía pues hacer una charla para contarle todo. Como ha dicho antes Sandra, pues cuando ya se acerca la donación, pues se le envía ese correo electrónico con los carteles digitales, por WhatsApp también se enviaría y luego físicos se mandan en un sobrecito los carteles impresos. Esto lo que hacemos es mandarlo para que los propios colaboradores pues lo distribuyan por el pueblo, por ejemplo en las farmacias, en las iglesias, en centros deportivos, es decir, en diferentes establecimientos para que den también esa visibilidad, ¿no?, que nosotros por ejemplo desde Huelva no podemos dar presencialmente todos los días. Y por eso es súper importante contar con estos colaboradores. ¿Tú llevas Alba, por ejemplo, Huelva, ciudad, sierra, costa? Huelva provincia. Huelva provincia, sí, completo. Completo. Wow. ¿Y más o menos cuánto sería lo ideal? Ya sé que dependiendo de lo grande o pequeño que sea el pueblo, pero ¿cuánto sería lo ideal que hubiera al menos de colaboradores en cada pueblo? ¿Hay pueblos que no hay ningún colaborador? ¿Puede ser? Ahora mismo tenemos todos cubiertos, Bien. Es decir, lo mínimo es uno que tenemos por pueblo, pero al final son colaboradores más mayores que ya pues dejaron de donar, que eran donantes, dejaron de donar y ya pues al final cuando llegan a cierta edad pues va costando más no hacer la colaboración pues, por impedimentos que surgen en la vida al final, ¿no? Entonces necesitamos nuevas personas que se vayan incorporando, como yo digo, a nuestro equipo, que nos vayan ayudando en estos pueblos. Y bueno, pues depende del pueblo grande que sea, claro está, porque no es lo mismo un pueblo que sea muy grande a los que vamos, por ejemplo, de 43 veces,
me refiero 3 veces, 3 días consecutivos, y se va 4 veces al año. Entonces no es lo mismo la cantidad a lo mejor de colaboradores que necesitaríamos ahí como un pueblo más pequeñito, que a lo mejor vamos un día cada 4 meses. Vale. Pero lo suyo pues a lo mejor sería entre 3, 4 colaboradores activos. Activos me refiero pues hacer promoción por redes sociales, pasarlo pues a los grupos por WhatsApp, poner carteles, un poquito esa promoción, cada uno pues el alcance que tenga, claro está. Pues que esto también sirva, esta entrevista, este directo, como llamamiento para que le escribáis. Ahora después vamos a dejar en comentarios en Donantes de Huelva, ¿no? Sí, Donantes de Huelva. Podéis escribir y respondes tú. Sí. Alba lo hace, es increíble, ya lo hace todo. Te pueden escribir y ahí se ponen en contacto contigo, se pueden ofrecer, Alba, he visto la entrevista, he visto el directo, soy de tal pueblo, de tal parte de Huelva, me gustaría ser colaboradora, ¿no? Sí, y yo ya pues apuntaría al teléfono, llamaría y pues haríamos ese primer contacto presencial pues, para poder tener esa primera toma y contar un poquito pues, más, porque esto al final es como un resumen de todo lo que hacemos y bueno, cada uno pues con los medios de los que disponga. Estupendo. Como siempre digo, no hace falta que seamos famosos ni influencers y decimos, no, es que yo que voy con que lleguemos a que sí, a una sola persona, a 2, a 5, ya eso es muy bonito. Como dice mi madre, esa frase me encanta, un poco de cada uno de nosotros es mucho para todos. Entonces un poquito de nuestro tiempo es mucho para los demás. Un poquito de nuestra sangre es mucho para la vida de los demás, ¿no? Entonces, no penséis que da igual que se tengan más seguidores, menos seguidores, que os llevéis bien con todo el pueblo. Si podemos llegar a más personas, sí, mejor, ¿verdad? Exacto. Pues la siguiente pregunta sería, ¿dónde pueden ver las personas, dónde podemos ver toda aquella información acerca de los puntos de donación? Bueno, pues nosotros estamos muy activos en Donantes Huelva, tanto en Instagram como Facebook, también en X, que sería el antiguo Twitter, que es donde damos pues toda la difusión de las colectas. Lo hacemos la promoción diariamente, en este caso pues desde nuestro departamento, y se hace diariamente, semanalmente y mensualmente. Mensualmente quiere decir que yo, por ejemplo, en este caso subiría lo que es el calendario mensual con todas las colectas, y bueno, pues si hay por ejemplo un imprevisto lo subo en redes sociales. Si, por ejemplo, hay que cancelar una colecta, porque, por ejemplo, como pasó cuando la Dana, que hubo que cancelar una colecta en la uni, pues toda esa promoción y toda esa difusión se hace por redes sociales, aparte obviamente de contactar con los implicados y obviamente con las personas relacionadas con esa colecta. Pero lo que son los puntos de donación como tal, aparte de lo que son redes sociales, hay una aplicación que no todo el mundo la conoce, que es la de Donantes de Sangre Andalucía, que en este caso entras y como tienes la geolocalización, pues te dice los puntos de donación más cerca de ti. Eso está muy bien porque puedes ver en el mismo momento qué puntos de donación hay en ese día. Y luego también en Donantes Andalucía, en este caso, que entras por ejemplo por Google y ahí pues puedes ver en el apartado de Huelva, Córdoba, Sevilla, donde tú estés, puedes ver los puntos de donación de todo el mes. Igual que por la aplicación se puede ver por ahí y también pues en redes sociales. Qué bueno, o sea que informados. Informados están. Estamos. La siguiente pregunta, hay cositas que ya las has resuelto en otras preguntas, pero si pudiéramos un poco resumir o decir a qué se destina realmente, sobre todo las donaciones de sangre. Pues bueno, vamos a hacer un resumen del 2024 en este caso, porque ahora mismo solamente podríamos hablar de enero de 2025, entonces no tendría mucho sentido. Bueno, en Huelva, lo que es provincia, hubo en 2024 18.252 donaciones de sangre y 1.709 donaciones de plasma. En este caso nos situamos, son de las cifras más altas de Andalucía, que bueno, como digo, a niveles generales cada año se va descendiendo un poquito a poquito, en todos sitios, no solamente en Huelva, y es porque necesitamos hacer esa renovación generacional, como he dicho antes, para que eso no suceda, porque al final la sangre la necesitamos diariamente. Entonces, voy a decir un poquito los datos del año pasado. El 30%, por ejemplo, de las reservas de sangre se utilizaron para tratamientos de cáncer o enfermedades hematológicas, como he comentado antes. El 20% para tratar anemias, que anemias la puedes tener por un embarazo, por cualquier otro motivo, por ejemplo, las personas que son muy mayores pues suelen tener también ya anemias cuando ya tienen ciertas edades. Entonces, para tratar esas anemias se utilizó un 20% de esa totalidad de sangre.
Casi otro 20% intervenciones quirúrgicas de todo tipo. Pues operaciones de rodilla, de cadera, cualquier cosa que pueda derivar. Un 10% para asistencia a enfermedades cardíacas, gástricas, renales, es decir, todo ese tipo de operaciones que no solamente pues hace esa reserva de sangre, ¿no? Y cuando se hace pues la intervención pues se va necesitando en función de cómo va saliendo la operación, se va necesitando en el momento de la operación o incluso se puede necesitar después. El 8% para accidentes y traumas que pueden surgir pues en cualquier momento. El 8% a pacientes de ortopedia, fracturas, reemplazos articulares, es decir, pues un cambio de prótesis de cadera, prótesis de rodilla, todo eso pues también requiere. Y luego, pues aproximadamente un 4% en partos y cesáreas, que nos pensamos que solamente se necesita sangre cuando pasa una catástrofe, pasa algo muy fuerte, como un accidente, y es que en realidad ahora mismo se necesitan 80 bolsas de sangre en Huelva, o sea, lo que es para abastecer los hospitales de toda la provincia, 80 bolsas, entonces Wow. Es mucho. Muchísimo. Y mantener la reserva, que eso es más importante, es decir, contar con esas 80 y seguir manteniendo el nivel, que es lo importante porque cuentas con ese nivel para lo diario, es decir, con todo lo que pueda surgir, pero puede venir un accidente que necesita muchas más transfusiones, entonces por eso ese 80 es como lo mínimo que deberíamos contar en cada hospital, entonces es importante. Wow. Una pregunta, porque precisamente cuando yo les escribí, ¿no? Para hacer esta entrevista, a mí me llegó de diferentes sitios de Andalucía, Cádiz, mensajes de por favor, las reservas están muy bajas. Me acabo de enterar hace muy poquito, ¿no? Que han subido. Sí, estamos ya en recuperación. Ese mensaje venía sobre todo de, como me comentaste, de otros puntos de Andalucía que no eran de Huelva. En Huelva, la verdad, pues que hablo desde el punto de vista nuestro, del centro de transfusión, no se paró ninguna actividad asistencial, es decir, nosotros seguimos trabajando igual que en otra época, pero sí que es verdad que la época previa a las Navidades y la época después de las Navidades, sobre todo, fue bastante aguda, en el sentido de que las reservas sí bajaron y las donaciones se pedían urgentes, porque las reservas no estaban como deberían estar. Entonces, tienes para cubrir, como digo yo, pues hasta cierto punto. Entonces, necesitamos que esas donaciones sean continuas. Esto sucede porque quizá muchos donantes van a donar una vez y se olvidan. Entonces, si todos los donantes que van a donaran, por ejemplo, sus 3 veces en caso de las mujeres, 4 veces al año en caso de los hombres, esto pues se mantendría en el tiempo. Entonces, las reservas estarían mantenidas, porque luego hay incorporación de nuevos donantes, pero sí que es verdad que nuestras donaciones vienen principalmente de los donantes que ya hay. Se van incorporando poquito a poquito, pero obviamente necesitamos cubrir esta demanda y la demanda se cubre con donaciones. Porque esto estaba fuera del guión, pero se me acaba de venir porque hay gente que lo pregunta. La sangre que, por ejemplo, se dona en Huelva, ¿se queda en Huelva? O si hiciera falta, se daría también para diferentes puntos, por ejemplo, de España, de Europa o del mundo, y al revés, porque muchas veces no pensamos, como aquí estamos muy bien, no hace falta que done tanto. Si fuera al revés, ¿no? Que imagínate que nosotros en Andalucía tuviéramos una reserva mucho más baja, ¿nos podría llegar sangre de otras ciudades, de otros países que donen más? ¿O es por provincia o regional? En este caso, por ejemplo, todas las donaciones de Huelva, como he dicho antes al principio de la entrevista, la sangre se fracciona, o sea, la sangre total que se extrae se fracciona. Esto ahora mismo, para nosotros, que es nuestro punto de referencia, se fracciona en Sevilla. Sevilla realmente es el que hace el reparto. Y el reparto lo hace a Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, toda la sangre que se extrae diariamente va a Sevilla. Vale. Y en este caso, pues en Sevilla, lo que hacen es fraccionarla y cada hematóloga de cada hospital va pidiéndolo sobre demanda. Es decir, diariamente nosotros sabemos las necesidades que tenemos y lo que supuestamente pues deberemos tener y nos tiene que llegar, ¿no? Entonces, realmente la sangre se queda aquí, o sea, se queda en Andalucía. Hacéis un trabajo increíble. Wow. Es que al final nosotros somos una red de medicina transfusional. Somos 8 centros de transfusión, 1 por provincia, y en este caso pues lo que hacemos es, obviamente, somos un equipo, ¿no? Todos tiene que salir el trabajo, tienen que salir las donaciones, tienen que seguir, los pacientes se tienen que transfundir,
tiene que, porque al final hablamos de vidas, no hablamos de un trabajo cualquiera, hablamos de salvar vidas cada día. Entonces eso lo tenemos que llevar a cabo y al final somos un equipo. Entre todas las provincias estamos pues hermanados porque al final formamos parte de esta red de medicina transfusional. Qué bueno. Antes que pasemos a la última parte que os va a gustar, interesar, que va a ser divertida y muy práctica, que es de mitos, falsos mitos, hubo un dato que me comentaste sobre los registros de médula ósea, que me gustaría que comentaras. Normalmente de hecho haremos una entrevista sobre esto, sobre el tema de la médula, porque es un tema bastante extenso que le queremos dar también visibilidad aparte de las donaciones de sangre y plasma. Por ejemplo, el año pasado no hubo muchas, hablo del registro en Huelva, desde Huelva. Fueron 558. Hay años que quizás se disparan y suele suceder cuando hay un caso muy famoso, como por ejemplo pasó con Elena Huelva o Pablo Raez. Es decir, personas que a lo mejor dan mucha difusión o padres que tienen nenes que tienen pues, alguna enfermedad hematológica, como puede ser una leucemia. Y en este caso, pues obviamente se da tanta difusión que como que se dispara. Pero realmente las personas, si quieren ser donantes de médula, lo tienen que ser altruistamente como son de donantes de sangre y donantes de plasma, sin saber a quién va dirigida. ¿Por qué? Porque hablamos de compatibilidades. Por ejemplo, podemos ver un caso que nos remueva y nos conciencie para ir a donar, pero realmente esa donación puede ir para la persona que lo está promocionando, pues la probabilidad es muy baja. Es decir, pero es tan bonito saber que esa persona realmente que va a recibir tu trasplante de médula va a sobrevivir pues, a un cáncer que es tan maravilloso que es increíble. Por eso digo que es mejor destinarle una entrevista completa a este tema para darle conocimientos también, para que la gente sepa cómo es, desmentir mitos también. Lo vamos a hacer sí o sí. Pues, ¿qué te parece si yo te voy, por ejemplo, diciendo algunos mitos, algo que pensamos, y tú me vas diciendo si es verdad o si es verdadero o falso? Venga. ¿Te parece? Perfecto. Yo voy a coger mi cartelito. ¿Qué voy a coger por aquí? ¡Ah! Mirad esto. ¿Verdadero? ¿Falso? Pues vamos con la primera. Hay personas que piensan que donar sangre duele mucho. Tengo pánico a las agujas. ¿Donar sangre duele mucho? Totalmente falso. Realmente la gente tiene muchos prejuicios acerca de la donación, que duele mucho. Es un procedimiento prácticamente indoloro. Es como cuando decimos, ¿tú te has hecho analíticas? De hecho, mucha gente que tiene miedo suele tener tatuajes. Y es como algo que me choca bastante porque es como, puedes hacerte un tatuaje que dura 6 horas, puedes estar haciendo tu tatuaje y no te da miedo, no te da... Pero sí donar sangre, que son 10 minutos. Realmente son 10 minutos, es un pinchacito y prácticamente indolorosa. Totalmente falso. Falso. Vamos con la siguiente. No puedo donar sangre si tengo tatuajes y piercing. Falso también. Como digo, obviamente hay que pasar un tiempo. Son 4 meses desde la realización, desde que te haces un piercing o un tatuaje, pero puedes seguir donando. Hay gente que tiene el cuerpo lleno de tatuajes y dice, no, es que yo tengo un montón de tatuajes y no puedo donar. Falso totalmente. Sí se puede donar, obviamente, pasando estos 4 meses y pueden hacerlo con total tranquilidad. Igualmente con un piercing, es igual, mismo procedimiento. Esperando 4 meses, sin problema. Bien. Donar sangre debilita el sistema inmunológico. Falso también. ¿Por qué? No afecta negativamente. Realmente con el refrigerio que te tomas después, realmente con lo que obviamente se restablece de nuevo es con el líquido. O sea, tú después de donar te das una botellita de agua y listo, o sea, igual que antes de entrar. Entonces, por eso hacemos el refrigerio, si toman algo, pues hay gente que hay muchísimos donantes que solamente prefieren beberse un líquido y listo, pero bueno, tenemos fruta, tenemos pues allí diferentes sándwiches para que puedan elegir, también pollería para la persona que quiera, es decir, tenemos un poquito de todo pues para que la gente cuando vaya a donar pues pueda contar con esos 15 minutitos de después de la donación y puedan hacerlo con total tranquilidad, o sea que... Falso.
Estupendo. Siguiente. No puedo donar sangre si soy mayor de 65 años. Esto tiene su parte de falso y su parte de verdadero. Si es una persona que nunca ha donado, jamás, obviamente, por norma general, no donaría. Pero si es un donante que lleva donando toda su vida y en el momento de la donación, por ejemplo, tiene 66 años, está con buen estado de salud, hay mucha gente que es súper deportista, que no toma ninguna medicación que obviamente no permita donar. En este caso, ni tiene hemoglobina bien, presión arterial bien, es decir, el médico valora en ese momento si puede donar. Hay donantes, de hecho, el otro día hicimos un reportaje con HTV, que saldrá próximamente, que vino un donante a hablar con nosotros porque también querían entrevistarlo, y el hombre decía que ya tenía pues cerca de los 72 y a él le costó mucho dejar de donar. Iba diciendo, por favor, dejarme que done, porque a lo mejor tenía 68, por favor, dejarme que done, y él pues se iba viendo obviamente en cada entrevista de donación, pues llega un momento en el que el médico determina que ya no puede donar. Pero bueno, esto, como digo, solamente se reduce a donantes que lleven donando toda la vida y que se encuentren bien de salud y que tengan todos los parámetros perfectos. Bueno, eso es bonito, ¿eh? La gente que dice que no quiero dejar de donar. Además le costó un montón, a este hombre le costó un montón. Eso sí. Es precioso. Conozco una persona la última vez que yo fui a donar aquí que precisamente dijo eso, es que no me dejan donar porque tengo más de 65, y le dije acércate porque a lo mejor sí puedes, ¿no? Vale, la siguiente es estoy delgado o delgada y no puedo donar. Hay mucha gente que lo piensa de, ay, es que yo estoy muy delgado, no puedo donar. Y esto tiene su parte de falso y su parte de verdadero. Es decir, si tú pesas, como hemos dicho anteriormente, y 50 kilos de ahí para arriba, no hay ningún tipo de problema, puedes donar. O sea, simplemente por el ser delgado no te impide el donar. Obviamente tienes, como digo, todos los parámetros bien y pesar más de 50 kilos. Igual o más de 50 kilos. Vale. ¿Y qué le decimos a aquellas personas que piensan donar sangre, como un poco hablado antes, ¿no? Es largo y complicado. Falso también, muy falso. Es un proceso súper sencillo, como hemos dicho, entrevista, se miran todos los parámetros, se le hacen todas las preguntas, pasas a la sala de extracción, 10 minutitos, refrigerio y, como digo yo, a seguir con el día. Realmente es un proceso súper sencillo, son 10 minutos de la donación que te llevan tu vida con refrigerio y todo, 20 minutos, media hora, que realmente, pues, repito, salva estas vidas. Alba, y aquellas personas que piensan, yo tengo un grupo sanguíneo muy común y solo las personas con un tipo de sangre rara pueden salvar vidas. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque todas las personas, con cualquier tipo de grupo sanguíneo, con RH positivo o negativo, pueden donar y van dirigidas, como yo digo, relacionado con esto, la campaña que hizo la red de medicina transfusional, ¿no? de Eres un tipo, cualquier tipo de persona puede ser el tipo de otra. Es decir, tu sangre va destinado siempre a una persona. No hay tipos raros, obviamente está pues, el universal, el negativo, que en este caso pues, se puede donar a todo el mundo, pero es totalmente falso. Ok. ¿Y no puedo donar sangre si he tomado antibióticos? Si han pasado más de 15 días, sí, pero es que hay gente que piensa que porque ha tomado antibióticos, pues ya no puede donar, yo no sé, 3 meses o... No, son 15 días, teniendo en cuenta desde la última pastilla que se tomó y dejando pasar estos 15 días y obviamente encontrándose bien de salud, que no tenga síntomas, que no tenga signos de infección, y en ese caso, pues podría donar. Así que... Verdadero que no se puede, ¿no? Claro. Vale, y cuando nos tomamos algún analgésico, un paracetamol, que es lo típico de no voy a ir a donar porque justo me he estado tomando hoy o estos días paracetamol. Pues si por ejemplo el paracetamol se toma porque es por ejemplo un dolor de cabeza momentáneo, te tomas, no hay ningún tipo de problema. En este caso, con el tema de los analgésicos, sí que es verdad que habría que comunicarlo por el tema de la utilización de las plaquetas.
Normalmente se recomienda que hayan pasado entre 24 y 48 horas desde la toma de analgésicos, para que obviamente el cuerpo depure y pueda donar. Pero si es por algún momentáneo, en el caso del paracetamol, por un dolor puntual, un dolor de cabeza, y te encuentras bien, puedes donar sin problema. Así que... Siguiente, ya estamos llegando al final y seguro que os está sirviendo muchísimo. Seguro que hay algunas que no lo... ¿A que sí? Que no la sabemos. Solo se necesita donar sangres en emergencias, en desastres o cuando hay catástrofes o accidentes. Esto ya me he adelantado yo antes, pero bueno, obviamente no, necesitamos mantener la necesidad, necesitamos mantener esas reservas en los hospitales y bueno, obviamente hay que donar siempre y no solamente cuando sucede algo. Exacto. Y si estamos resfriados, ¿no? O tenemos gripe, ¿podemos donar? Si te encuentras bien, por ejemplo, tenemos síntomas muy leves, es decir, no tenemos fiebre, no tenemos malestar general, este tipo de malestar general cuando tienes gripe y te encuentras bien y realmente tienes unos síntomas tan leves que pasa un poquito desapercibido, realmente puedes donar sin problema. Obviamente esto también lo determina luego el médico. En cada entrevista, como digo, se determina y por eso es muy importante decir todo lo que nos pase, recordar pues, si no hemos tomado alguna medicación pues, para tenerlo en cuenta y el médico determinará si se puede donar. Vale. Y para aquellas personas que piensan yo mejor no dono porque puede ser peligroso, puede tener complicaciones, me pueden pegar algo y se sabe que esas cosas han pasado. Totalmente falso. Falso. ¿Por qué? Todo el material que se utiliza, como digo, está totalmente esterilizado, es nuevo, de un solo uso, se usa en ese momento, no hay ningún tipo de riesgo, o sea, el riesgo es ninguno y en este caso no habría ningún tipo de problema, o sea, yo al revés, yo animo a la gente que lo haga porque el proceso es igual que cuando te vas a sacar sangre, no tiene nada de diferente. La diferencia son que, aparte de los tubitos que te sacan, no es una bolsita. La única diferencia, pero el proceso es extraer la sangre. Entonces, totalmente falso. Ya quedan solamente 3 y prometo no robarte más tiempo. No puedo donar sangre si tengo la presión arterial alta. Hay mucha gente que piensa que por tener la presión arterial alta no se puede donar. Si contamos con una medicación que esté totalmente controlada, si la medicación que estamos tomando no está dentro de la lista de que te excluye de donar. En este caso se podría donar, vamos, sin ningún tipo de problema. Por ello, una vez que se llega a la entrevista, se habla con el médico, se le comenta el tema de la tensión. Es más, tenemos muchísimos donantes que tienen problemas de tensión, tienen su medicación, está totalmente controlada y no tienen ningún tipo de inconveniente para donar porque realmente intentamos tanto proteger al donante como proteger a la persona, al paciente que recibe esa sangre, ¿no? Entonces es un balance que tenemos que llevar continuamente y lo que mejor queremos es pues, que el donante se encuentre bien, que cuando vaya a donar pues, esté en las mejores condiciones posibles y que no sea perjudicial para él, claro está. Entonces, falso, porque pueden donar aunque tenga la presión alta, siempre tiene que, como digo, consultarle al médico de la extracción. Que bien lo explica todo, ¿eh? Me encanta. Y una persona que haya sufrido una hepatitis A en la infancia, ¿podría donar? Exacto. Así que si las personas que dicen, no, es que yo de pequeño tuve una hepatitis A, no puedo donar, totalmente falso. Sí se puede donar porque no interfiere en ningún sentido, entonces no hay problema. La última, penúltima. ¿Donar sangre nos hace más propenso a desarrollar una anemia? No. Puedes tener anemia por cualquier motivo, entonces falso. Puedes tener anemia ya sea por una enfermedad, simplemente porque tu alimentación no lleva todos los nutrientes que deberías tomar. En este caso, por ejemplo, cuando llegan donantes de toda la vida, que a lo mejor no han tenido anemia nunca y a lo mejor me lo invento, está en mediana edad, ¿vale? Que tampoco llega al final de sus donaciones y presenta anemia a lo mejor en una vez. Entonces, eso también se controla y es un motivo más para, por ejemplo, las analíticas de sangre no las solemos hacer cuando nos acordamos. Vamos al médico, pedimos una analítica, pero no es algo que llevemos a cabo. Pero si tú donas sangre cada 3 meses o cada 4, por ejemplo, si eres
como he dicho antes, mujer 3 veces, 4 hombre, pues eso se va controlando cada 3-4 meses. Entonces, realmente sabes si tu hemoglobina está bien, si tienes anemia. Es un punto, porque si tú, por ejemplo, presentas anemia, tienes una hemoglobina bajita, en este caso se te da unas pautas para que tú comas, llevas una alimentación en casa y que pidas cita con tu médico para que te hagan una analítica completa y obviamente lleve. Entonces, también es una oportunidad para los donantes porque también se puede descartar que tú tengas anemia y lo puedes saber simplemente con un pinchacito en el dedo yendo a donar. Así que no interfiere. Falso. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. No me gustaría terminar sin antes hacerte una pregunta que siempre hago en las entrevistas y es ¿qué mensaje te gustaría, esto ya es algo tuyo como Alba Gómez, pero como persona y como corazón con pata que eres, qué mensaje te gustaría regalarle al mundo, como yo digo siempre, para dejar un poquito de Alba en los demás, esa pieza de puzzle para tocar vidas, ya sea las personas que nos están viendo ahora en directo o que lo van a ver más adelante? Pues bueno, yo lo que diría es que es tan bonito poder regalar vida cada vez que vas a donar, que es un proceso tan sencillo que realmente la gente tiene quizá prejuicios por estos falsos mitos, ¿no?, que acabamos de desmentir. Y yo los animaría que vayan a donar, en los puntos de donación, por ejemplo, de las universidades. Ahora en marzo comenzamos campaña universitaria, institutos, también en los puntos de cada pueblo, que vayan. Disponemos de trípticos en todos sitios a los que vamos para que puedan verlo. También en redes sociales un montón de información, porque yo siempre estoy subiendo, para que sepan no solamente sobre información sobre las colectas, sino pues todo tipo de dudas que puedan surgir, qué es la sangre, a qué se destina, qué es el plasma, que se destina. Tengo posts bastante interesantes. Y en este caso el centro cuenta con tanta información en redes, cuenta con los trípticos para dar información, que realmente yo los animo a que vayan a donar, que realmente no se pierde nada por ir, al revés, la gente que es donante de verdad sale de allí con una sensación maravillosa de saber que está salvando vidas, y todo el que suele donar normalmente repite, por norma general. Hay algunos que se olvidan hasta que cogen dinámica, pero sí que es verdad que los donantes que van, una vez que ya lo prueban, ven que realmente estos mitos no existen, pues se animan, siguen donando y entran dentro de nuestros donantes habituales, y es lo que yo los animo a seguir haciendo eso, a daros las gracias por estar aquí en esta entrevista, por escucharnos, por dar voz, por hacer esta promoción tan maravillosa, que al final, como digo, son personas que nos necesitan y que solamente por salir de nosotros. O sea, es que llevamos oro en las venas realmente. Es maravilloso. Maravillosa eres tú. Gracias a ti por tu tiempo, por lo bien que nos lo has explicado todo. Y efectivamente, ¿no?, como decía Alba, os pedimos que le deis difusión, porque le damos difusión a otras cosas, ¿verdad? Compartimos de todo por las redes, por Instagram, por YouTube, por WhatsApp, que etiquetéis, que pongáis un comentario si hay alguna pregunta. Creo que no nos hemos dejado ninguna, pero si nos hemos dejado alguna, que tengáis dudas, ponedlo en comentarios, que Alba os va a responder, yo no. Y que lo compartáis en historia, que lo mandéis a grupos, que lo pongáis en Facebook, que si no nos sale tanto de corazón el hacerlo nosotros, el ayudar, el colaborar, que pensemos, ¿no?, egoístamente, o que muchas veces van a ser las personas que más queréis, vuestros hijos, vuestros padres, vuestros hermanos, vuestra mejor amiga, que va a necesitar un día y no va a haber, ¿no? Bueno, siempre hay, ¿no?, normalmente, pero sí, que puede pasar, que si no hubiera personas que donaran, no habría, ¿no? Realmente sin los donantes es que no hay otra posibilidad, porque es que no se puede fabricar ni la sangre ni el plasma, es decir, tiene que salir de un donante que vaya altruistamente al punto de donación. Entonces, si no hay donantes, no se pueden salvar vidas. Es tan simple como eso. Entonces, necesitamos que esta concienciación continúe montando, que compartiendo también nos ayudéis un poco a dar difusión, porque muchas veces es difícil llegar a todo el mundo, a todos los colectivos, y bueno, es un segundo el compartir, es un segundo el comentar, que realmente pues ayuda mucho a esos pacientes que están esperando diariamente su sangre, su transfusión de sangre. Pues muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, y nos veremos en la próxima, que haremos de médula,
para que también sepáis y bueno, pues os cuento un poquito también cómo funciona todo el proceso, y también es un proceso también muy bonito y queremos también pues, dar esa parte de visibilidad. Desde el Centro de Transfusión os agradecemos un montón que hayáis participado y que estéis aquí viendo esta entrevista, y bueno, pues nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Gracias a ti. Un beso y un abrazo a todos.